Estamos con Carlos Pérez, docente de la Maestría de Ciencias Políticas de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, para analizar todo este tema de coyuntura y de la juramentación. ¿Cómo estás? Bienvenido al programa, un gusto saludarlo. Muchas gracias por la invitación, encantado de estar aquí. A ver, ¿cómo analizamos este tema? Ya se viene tomando de alguna manera, no sé si la calma, pero sí se viene dando el conducto regular, digamos, ¿no es cierto? Se viene la juramentación, ya hemos conocido, gracias a José Liche, las fechas un poco, el 26 ya se adecúa el tema, 27 juramentan, etcétera. ¿Qué debe pasar en este Congreso de la República para retomar la calma? Bueno, en realidad, como ya mencionó José Liche, ya parece que se ha tranquilizado esta situación de la juramentación frente a Kenji Fujimori, y como él bien ha explicado, es un tema básicamente de reglamento, ¿no? Pero, sin embargo, yo quería comentar un tema que creo que es importante, ¿no? ¿Qué cosa podemos esperar del próximo Congreso? Y creo que allí justamente viene el problema, porque desde mi punto de vista, no mucho, porque hay tres problemas que enfrenta el Parlamento, ¿no? Primero, la gran desconfianza que hay hacia el Parlamento, hacia la institución, y hacia los congresistas también por los problemas, digamos, de escándalos o algunas investigaciones que ha habido. Es una de las instituciones con mayor desprestigio. Así es una de las instituciones con mayor desprestigio, casi 10% solamente la población lo aprueba, eso como primer punto. El segundo punto, que es una institución que en este Parlamento se ha mostrado de manera sui generis. ¿Por qué? Porque es, digamos, una de las pocas veces, o casi la única vez, que el que ha ganado la elección presidencial no tiene mayoría en el Parlamento, lo cual pues hace pronosticar que en los próximos 5 años van a haber necesariamente conflictos o polarizaciones sobre temas álgidos. Por ejemplo, en este momento hay un conflicto o hay una controversia que esperemos que se solucione con respecto a quién preside la Comisión de Presupuesto, ¿no? Si el Legislativo o el Ejecutivo, y eso va a ser permanente en los próximos 5 años. Y el tercer problema que yo le veo al Parlamento es el hecho de que, a diferencia de los países desarrollados, Europa, Estados Unidos, el Parlamento no está formando a una clase política, a una clase gobernante. Por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, Barack Obama ha sido senador, es decir, el Congreso, el Parlamento, es un formador político para ser ministro, para ser gobernante. Igual que Hillary, ¿no? Por supuesto. El caso actual que tenemos, por ejemplo, en el nuevo gabinete PPK, todos tienen una carrera técnica y profesional excelente en el sector privado, sector público, pero muchos de ellos no son políticos. ¿Y por qué? Porque justamente en el Perú el Parlamento no está funcionando como esa institución de formación de una clase gobernante para gobernar a nivel presidencial y a nivel ejecutivo. Entonces, si tenemos esos tres problemas, que son desconfianza, carencia de formación para ser realmente una clase gobernante, y estos problemas de simultaneidad de la elección presidencial con la elección del Congreso, que crea una situación donde el gobernante no tiene apoyo en el Parlamento, se puede esperar pues un Congreso que va a ser la expresión de lo que ya hemos visto, o podría incluso llegar a puntos más conflictivos, porque recordemos que hay temas en que los fujimoristas y los de PPK están de acuerdo sobre temas económicos, temas de seguridad. En eso toda la población, todos estamos de acuerdo. Pero, sin embargo, donde se van a presentar los puntos álgidos son principalmente en dos cosas: si se va a fiscalizar o cómo se va a fiscalizar al gobierno saliente, ¿no? Y segundo, el tema que no va a salir en este momento, pero que sí o sí va a salir, que es el tema de Alberto Fujimori, ¿no? Ya hay un tema, hay una convocatoria, una marcha. Digamos, la bancada fujimorista ha dicho que no es un tema por el momento del Parlamento, pero todos sabemos que sí o sí va a hacerlo, porque efectivamente... Pese a los compromisos, ¿sus ha convencido? Yo pienso... Porque ellos han dicho en el Congreso, no lo vamos a tocar de ninguna manera, no está en la agenda en los próximos 5 años, lo han dicho. Así es, lo han dicho, pero definitivamente va a estar ese tema rondando en el Parlamento, no solamente por el tema de los parlamentos, sino que ellos representan a una población, ¿no?, que ha votado por ellos. Y la población que ha confiado y ha votado por el fujimorismo, muchos de ellos, una gran parte, considera que el tema de Alberto Fujimori es un tema que tiene que ser tocado, es un tema que de nuevo tiene que ser puesto en agenda. Y ahí yo creo que sí se va a presentar algún tema de conflicto, un tema álgido, porque PPK ya ha manifestado que no va a dar el indulto, ¿no? Entonces, aunque no parezca, sí va a ser un tema que podría generar polémica. De repente no en los próximos 2 o primeros 6 meses o los primeros 100 días del gobierno, pero en la medida en que vaya pasando el tiempo, de acuerdo a cómo le vaya a este gobierno, se va a levantar de nuevo ese tema, ¿no? Se ha hablado mucho de, y yo lo percibí en algún momento en las declaraciones del electo congresista Salaverry, creo que ahora en ese sentido también la agua se ha calmado, pero no sé si tú tienes esa percepción que
hay un intento de hacer una especie de gobierno paralelo desde el legislativo, colocando en el Parlamento, aprovechando, en el sentido correcto de la palabra, porque pueden hacerlo de manera legal, los votos mayoritarios que tienen para sacar algunas leyes que no tienen preferencia en el Ejecutivo, que no las hubiera propuesto PPK nunca, que no las acepta y no las quiere PPK, por ejemplo? Efectivamente, ¿no? Como vuelvo a repetir, esa es una de las consecuencias de yo debo decirlo, ¿no? De este absurdo que hay en el Perú de la simultaneidad de la elección, donde quien tiene la mayoría en el Parlamento es el partido del candidato que le ha ido mejor en la primera vuelta. Y llega un presidente o llega un gobierno que no tiene ese apoyo, ¿no? Entonces, efectivamente podría darse lo que usted dice, ¿no? Que el Parlamento empiece a legislar sobre temas que empiecen a presionar al Poder Ejecutivo, o que el Poder Ejecutivo pida ¿cómo se llama? Una legislación extraordinaria, ¿no? O sea, para legislar sin pasar por el Parlamento. Pero se ha comprobado que pero igual va a tener que aceptarlo el Parlamento. Por supuesto, por supuesto, pero se ha comprobado en los últimos 25 años que eso no es saludable realmente para la gobernabilidad, porque sí o sí termina causando en cierto momento de los 5 años una crisis de gobierno, es decir, una polarización. No hemos llegado nunca a la censura, en los últimos 25 años, a la censura de 2 gabinetes, lo cual crearía la disolución constitucional del Parlamento. Esperemos que eso no llegue a pasar, pero eso va a depender mucho de la responsabilidad que muestren los parlamentarios y la responsabilidad que también muestre el gobierno, para lo cual tiene que haber un consenso, un diálogo y, digamos, poner paños fríos, ¿no? Por ejemplo, yo espero que con respecto a la Comisión de Presupuesto, que está viendo, que decide todo lo que es el gasto del gobierno, se llegue a un acuerdo para que sanamente lo tenga finalmente el gobierno y el Ejecutivo, ¿no? Porque, digamos, el Ejecutivo ya tiene mucho poder, ya, digamos, por la mayoría. Entonces, el gobierno, el Poder Ejecutivo necesita tener esa capacidad de decisión sobre lo que se va a gastar y cuánto, ¿no? Es cierto. Efectivamente, lo que estábamos conversando es que está muy bien que, digamos, que el nuevo gabinete esté conformado por excelentes profesionales y técnicos, pero hacíamos la comparación con otros países porque no solamente tiene que ser un técnico, o sea, tiene que ser técnico, pero además político también, porque un poder ejecutivo no gobierna solo el presidente, o sea, gobierna todo el gabinete de ministros y, digamos, el primer ministro también es un coordinador entre los distintos ministerios. Entonces, lo que estábamos comentando era que tiene que ser un técnico que conozca muy bien cómo funcionan los asuntos del gobierno, pero también tiene que ser un político formado en carrera, que tenga experiencia política, como es el caso de PPK, por ejemplo. Es ¿no? el caso de PPK y creo que también el de Zavala, ¿no? Por supuesto, el caso de Zavala que ha pasado como viceministro de Economía, ministro de Economía, durante tanto tiempo y no tenga un carácter de político, ¿no? O sea, tiene que serlo, digamos, ¿no? Sí, efectivamente, ¿no? Ahora, es bien interesante mencionar también que no es lo mismo manejar una empresa que manejar el gobierno, ¿no? Una empresa es muy diferente. Efectivamente, un gerente hace labor política día a día, ¿no? Porque, digamos, hace una negociación o también maneja una organización. Pero en el caso del gobierno es diferente a manejar una empresa, porque el gobierno lo que busca crear es valor público, bien común, y eso no es monetario, ¿no? Eso no tiene que ver con rentabilidad, con estados financieros, digamos, con ratios, ¿no? Eso, el gobierno tiene que ver mucho con representación, con confianza, con cómo el gobierno y los representantes están cerca de la población. Entonces, es una labor, aunque tiene parecidos con el sector privado o con un puesto, digamos, empresarial, gerencial, es también diferente, ¿no? Tiene sus propios matices. Sin ninguna duda. Carlos Pérez, muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a usted, encantado de estar